Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer webinario titulado La importancia de medir el oleaje y el nivel del mar en la costa, que va a estar dentro de un nuevo ciclo de webinarios del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera bajo el nombre de Instrumentos de Medición para el Monitoreo de los Ecosistemas Marino-Costeros. Esta nueva dinámica nos va a permitir conocer a través de dos investigadores diferentes formas en las cuales el laboratorio ha contado con la posibilidad de estudiar algunos fenómenos. Para nosotros es un gusto tener en esta primera sesión la presencia del doctor Alec Torres y la presencia del doctor José López González, ambos del LIPS, del Instituto de Ingeniería con sede en CISAL de la UNAM. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Las dinámicas son iguales a las de los seminarios anteriores. Ustedes pueden hacer sus preguntas en el momento que lo requieran a través de la página de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, y una vez que hayan terminado las intervenciones de cada uno de nuestros investigadores, entonces vamos a proceder a la serie de preguntas y respuestas. Entonces, pues vamos a comenzar y voy a presentar a los dos ponentes que tenemos el día de hoy. Tenemos al doctor Alec Torres. El doctor Alec Torres es investigador titular de de la Unidad Académica CISAL del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Él es doctor en Ciencias y Tecnologías Marinas por la Universidad de Cantabria. Realizó postdoctorados en la Universidad de Florida y la Universidad de Delaware antes de ingresar al Instituto de Ingeniería de la UNAM, en donde se desarrolla desde el 2009. Sus líneas de investigación principales son la transformación del oleaje e hidrodinámica en zonas costeras, el transporte de sedimento en playas, las interacciones flujo-estructura y resiliencia costera. Y el otro ponente que tenemos el día de hoy es el doctor José López González, quien es profesional cuya trayectoria académica y experiencia se ha forjado en el campo de la ingeniería costera. El doctor José López González realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad ocupa el cargo de técnico académico en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros, el IPS, donde continúa con su compromiso con las investigaciones y las enseñanzas en el ámbito universitario. Su área de especialización abarca las redes neuronales y las energías renovables del océano, campos en los que ha realizado importantes contribuciones académicas y científicas. Adicional a lo que les he mencionado, también se encarga de la instalación y mantenimiento de equipos oceanográficos, contribuyendo así al avance del conocimiento sobre los procesos costeromarinos. La dinámica, como les dije, cada uno de nuestros ponentes va a tener 20 a 25 minutos para hacer la exposición de los temas que han preparado, y posteriormente les haremos la sesión de preguntas y respuestas de manera conjunta. Entonces es para mí un gusto darles la bienvenida a todos y le voy a dar la palabra al doctor José López para que comience con su presentación del día de hoy. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Listo, ya estoy compartiendo pantalla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo les voy a hablar de las mediciones del nivel del mar en la costa de Yucatán con sensores de bajo costo. Los colaboradores que estamos haciendo este proyecto es un proyecto, digamos, un proyecto pequeño. Es su servidor y el maestro en ciencias Juan Adolfo Rivas Márquez, el cual está estudiando doctorado aquí con nosotros y también está encargado de hacer un sistema de monitoreo de aguas subterráneas y también ha desarrollado sondas multiparamétricas. Entonces, para empezar, quiero quiero comentar qué son las mareas y su importancia. A grandes rasgos, la marea es la variación del nivel del mar y esta es debido a la atracción gravitacional del Sol y de la Luna. Cuando el Sol y la Luna
y la Tierra están alineadas, se conoce como mareas vivas, que es cuando tenemos el mayor incremento del nivel del mar. Y cuando la Luna se encuentra en cuadratura, cuarto menguante o cuarto creciente, se le llaman mareas vivas y allí la fuerza de atracción de los cuerpos celestes pues es contraria y tenemos las mareas más bajas. Además de estas variaciones del nivel del mar debido al Sol y la Luna, la topografía o relieve marino tiene una importancia pues, significativa, ya que dependiendo del relieve, la marea puede ser menor o puede ser mayor. Por ejemplo, en el Golfo de California, a la entrada del Golfo de California, la marea es de aproximadamente 1 metro, y en la cabeza del Golfo de California, la marea llega a ser de 6 metros. Además de las mareas astronómicas, tenemos la marea de tormentas. Esto es debido al viento y a la presión atmosférica. Si hay una presión atmosférica mayor, pues disminuye el nivel del mar y viceversa. El viento también, cuando está soplando hacia la costa, empuja el agua hacia la costa y hay una sobreelevación, pero también cuando el viento está de la costa hacia el mar, hay una disminución de estas mareas astronómicas. La importancia de medir la marea radica en que las mareas astronómicas las podemos conocer anticipadamente, ya que la marea puede estar, se puede, eh, se, se compone de varias señales sinusoidales y cosenos, los cuales podemos conocer si medimos durante un largo periodo de tiempo. Como conocemos el periodo de estos constituyentes, lo único que tenemos que encontrar es la amplitud. Entonces, si tenemos una base de datos de largo tiempo, podemos encontrar estos constituyentes que son la amplitud de ese periodo y como ya tenemos la frecuencia, podemos reconstruir la marea. La importancia de las mareas radica en que tiene un ciclo marino y es muy importante para las especies que viven en la interfase de las mareas. Es muy importante para la navegación porque puede influir en que se pueda navegar o no se pueda navegar, que se pueda salir de un puerto o no. También se puede aprovechar las mareas para generar energía como el como un embalse, como una presa que almacena agua y cuando baja la marea se puede generar energía. También tiene un impacto ambiental fuerte porque los niveles de agua en los esteros aumenta y disminuye y esto hace que crezcan especies tanto de flora como de fauna. Tiene un impacto cultural y recreativo porque en la playa, en la interfase, se puede ejercer eventos culturales y recreativos y de esparcimiento. En general, la marea es un fenómeno natural que afecta diversos aspectos de la vida en la Tierra, así que su comprensión y estudio son esenciales para proteger los ecosistemas costeros y aprovechar su potencial como recurso sostenible. En resumen, es importante medir el nivel del mar porque afecta la infraestructura costera, como pueden ser los muelles, escolleras, el dragado. Como ya vimos, afecta la navegación, principalmente la seguridad de las embarcaciones, la morfodinámica, porque afecta el transporte de sedimentos, el oleaje y la erosión. También afecta el ciclo de vida marina y es muy importante para la recreación y el turismo. Hablando de los mareógrafos, pues hay de muchos tipos, mucho depende del costo de lo que tengamos para gastar, el tiempo que tengamos para medir. Entonces, existen mareógrafos como este que se ve acá, que es una simple regla graduada que está pegado en una pared, en donde se puede observar el aumento o disminución de la superficie del mar. Se necesita de una persona que vaya periódicamente a medir el nivel del agua y en este caso pues tenemos
gasto de recursos de tiempo y de personal. También a veces no es muy confiable porque depende de la apreciación de la persona. La disposición de los datos pues no están disponibles hasta que esta persona los lleve y los suba en una base de datos y pues es relativamente barato. Existen otros flotadores, otros dispositivos que es un flotador, el cual pues está flotando y tiene un contrapeso. Al subir y bajar el agua se mueve una polea que hace girar un rodillo con un papel y entonces este papel tiene una plumilla y ahí se va registrando, digamos, esta gráfica que se muestra abajo en color rojo y después va una persona, retira el papel y lee los datos y después pues ya lo sube en una base de datos. Existen estos más modernos que es un sensor, puede ser sónico o de radar, mide la distancia que existe del dispositivo a la superficie del agua y y envía los datos directamente a una base de datos en Internet. Entonces, como pueden ver, pues depende mucho del costo, de la necesidad que se tenga de tener los datos disponibles inmediatamente o tenerlos ahí almacenados. El mariógrafo que estamos desarrollando aquí en el laboratorio, pues es un mariógrafo muy sencillo, consta de un sensor ultrasónico. Aquí les estoy mostrando uno muy barato que cuesta alrededor de 50 pesos. Sin embargo, nosotros estamos adquiriendo uno que es contra agua para que tenga mayor durabilidad, una caja en donde poner toda la electrónica, una SIM de teléfono celular, conectores contra intemperie, sensores de voltaje, regulador de voltaje, un sensor de presión para medir la presión atmosférica y una placa Arduino. Una vez que tenemos estos elementos, que es lo principal, hay además el saldo para el teléfono, ¿no? Para poder enviar los datos. Este es un costo aproximado alrededor de 10,000 pesos. Estamos poniendo un poquito más porque estamos comprando como piezas de repuesto. La integración, aquí les muestro en esta diapositiva cómo estamos integrando la electrónica en la caja, las tarjetas electrónicas, el, el sensor ultrasónico aquí en un tubo con un cable. Este tubo pues lo vamos a colocar en el mariógrafo y aquí tenemos ya implementado el mariógrafo en la estación de CISAL. Aquí arriba podemos ver el sensor de radar y aquí abajo, por debajo de la lancha, vemos el sensor ultrasónico. Aquí en la parte de abajo, en la fotografía, vemos cómo quedó instalado ya en la caseta y en la parte derecha se muestra la electrónica del radar. Entonces, bueno, pues ahí tenemos algunas ventajas. En la foto del costado derecho tenemos una antena de internet que estamos tratando de implementar para no utilizar el celular. Estamos intentando de llevar el internet del laboratorio para tener los datos pues directamente en internet. Los resultados de estas mediciones, el mariógrafo lo colocamos el 20 de septiembre y bueno, en la fecha que hice esta presentación teníamos pues esta cantidad de datos. Comparándola con los datos del Servicio Mariográfico Nacional, pues vemos que los datos pues se ven muy bien, son prácticamente iguales. Hay periodos de tiempo en donde no tenemos lectura de nuestro mariógrafo debido a que la señal de teléfono en CISAL pues es muy intermitente, a veces falla demasiado. Y esa es una de las cosas que estamos trabajando. Aquí tenemos un acercamiento de estos datos. Como pueden observar, pues la señal es prácticamente la misma. Se muestran pues algunos periodos donde no tenemos datos. Sin embargo, los datos están guardados en la memoria del dispositivo. Los datos también están disponibles en esta página del ANRES que se llama Marea. Tenemos oleaje y corrientes en esta página y mareas, en donde si entran a oleaje, pues les va a aparecer este mapa en donde tenemos pues esas mediciones. Lo que queremos es que si tenemos más mediciones, ahí las podemos ir colocando. Si entran a mareas, también tenemos este otro mapa y si
tenemos más estaciones, también ahí las podríamos mostrar. Entonces, el mareógrafo de CISAL se llama CISAL 2 y estos son los datos. Aquí en la parte de arriba pueden ver la marea, dice 2.04 y la hora, ¿no? Los datos se actualizan cada 15 minutos y si queremos descargarlos, aquí en la parte de abajo dice exportar datos. Nos pide que llenemos algunos datos para estadística de para qué se están utilizando y se pone exportar. A la hora de exportar, pues aquí sale rápidamente en Excel la fecha y la marea y pues listo. Ya se tienen los datos cada 15 minutos. Un caso práctico es la tormenta del 5 de febrero del 2024 que tuvimos aquí en Cisal. Aquí se ven algunas fotos de cómo fue esa tormenta. Fue un norte que se inundó pues parte de la playa donde casi no se inunda. Y aquí la foto de cómo quedó, cómo fue el transporte de sedimentos después de que pasó la tormenta. En un principio, antes de la tormenta, pues las personas que habían debajo de esta palapa y pasó la tormenta y hubo pues una gran acumulación de arena. Siguiendo con este caso práctico de mediciones, estas son las mareas de CISAL del 2013. En rojo podemos ver la marea astronómica y en azul la marea real. La marea astronómica pues es como ya mencionamos, la que se da debido al Sol y la Luna principalmente. Y en azul tenemos lo que se da por las tormentas. En la parte de abajo tenemos el residual, que es la diferencia entre la marea astronómica y las mareas de tormenta, y podemos ver que, por ejemplo, en noviembre, que es la temporada de nortes, tenemos una sobrelevación de más de 60 centímetros. Para el caso de CISAL del 5 de febrero, pues aquí tenemos en azul la marea astronómica, en verde y rojo tenemos los dos sensores de marea y podemos ver aquí cómo el día que fue la tormenta coincidió en que teníamos marea alta y el pico de la tormenta. También vemos que hay algunos picos del sensor del Mareográfico Nacional, pero después de estos picos fuimos a ver el mareógrafo y pues nos percatamos de que había una embarcación debajo del sensor y por eso salieron esos picos. Ya pedimos ahí a las autoridades que por favor nos ayudaran a mantener ese lugar limpio, ¿no? En resumen, pues como ya vimos, medir la marea es muy importante a los, a los, debido a los factores antes mencionados. Se cuenta con un desarrollo que ofrece varias ventajas, entre ellos, pues que es relativamente económico. Ahorita tiene algunas desventajas, por eso es que necesitamos invertir un poco más en el desarrollo, en la programación, para que cuando no haya señal se guarden los datos y cuando ya haya señal de celular se envíen todos los que no se habían podido enviar. Se encuentra con datos de marea en tiempo casi real cada 15 minutos. Los datos están disponibles para todo público y el dispositivo se puede implementar fácilmente en cualquier sitio. Ahora tenemos otro mareógrafo que vamos a implementar en Celestum. Otros desarrollos dentro del tema de instrumentos de medición, solamente como para comentarles qué es lo que estamos haciendo, es que estamos fabricando, integrando también una pequeña embarcación a control remoto para medir profundidades a partir de 30 centímetros, debido a que nosotros en esta parte de la playa tenemos zonas de ciénega muy bajas y el suelo es muy blando que impide caminar correctamente para hacer mediciones. Entonces, pensamos que con esta embarcación podemos resolver hasta cierto punto estas complicaciones. La motorización de la embarcación a control remoto cuenta con dos motores subacuáticos, dos controladores de velocidad, un radio y control remoto y la batería. Además, tenemos este pequeño catamarán que ya lo teníamos desde hace tiempo, y ya le estamos poniendo aquí los motores, como pueden observar en las fotos, y aquí un pequeño video del funcionamiento. Entonces, esta embarcación pues va a operar
disminuyendo o aumentando la velocidad de los motores para que dé vuelta. Y también estamos implementando o desarrollando el equipo de sondeo, que también es a base de una placa Arduino, un GPS para Arduino, un transducer con un rango de 100 metros, tiene una precisión de 0.5% de la profundidad, la frecuencia es de 115 kilohertz, el rango mínimo, como ya lo mencioné, es de 30 centímetros y tiene una resolución de 1 centímetro del 30 centímetros a 2 metros de profundidad. Obviamente, conforme mayor es la profundidad, pues esta resolución es mayor. Y solo pesa 137 gramos, entonces, pues es muy conveniente para la embarcación. Este es un ejemplo del ecograma que nos da ese sensor, ese transducer. Aquí, por ejemplo, están midiendo en una plataforma 4.92. Estos serían los datos de GPS, que lo que necesitamos es el mensaje GPGA, en el cual se tiene el tiempo y las coordenadas en latitud y longitud. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos a la ANRES y al Servicio Meteorológico Nacional. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor José. Ahora iríamos con la segunda parte de este ciclo de la sesión del día de hoy, 15 de abril, y le damos la palabra al doctor Alec Torres para que haga su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Yo les voy a hablar acerca de las mediciones de oleaje que se han realizado con una boya frente a la costa de Yucatán. Desde ya tenemos más de 10 años, como comentó José, midiendo oleaje. Sin embargo, más recientemente hemos empezado a medir oleaje con boyas. El objetivo de medir oleaje con boyas es que podemos obtener la información en tiempo real. Antes de iniciar, nada más agradecer a los colaboradores en este proyecto, tanto en la parte técnica como en la parte de comunicación y divulgación, que han resultado igual de importantes para que sea llevado a cabo. Antes que nada, me gustaría comentarles o decirles que es una ola para aquellos que no están familiarizados con sus características. Pues antes que nada, las ondas, que en este caso las olas del mar es un tipo de ondas, se encuentran en todas partes en la naturaleza. El sonido es una onda, existen varios ejemplos. La mayoría, sin embargo, piensa en el océano cuando se escucha la palabra ola, pero bueno, existen en muchos otros lugares. Las ondas, hay unos ejemplos aquí tomados de la página de Jack Puleo, donde tenemos desde el dejar caer una piedra sobre una poza de agua o el mover una cuerda o mismo en los estadios de fútbol, ¿no? Acerca de la anatomía de las olas de viento. Les llamamos olas de viento porque, como les comentaré más tarde, son generadas por el viento. Tenemos un observador dentro del agua. El agua en reposo sería esta línea punteada, es como una vista en perfil. Y lo primero es la cresta de la ola. La cresta sería el punto más máximo del desplazamiento vertical del agua, que en este caso básicamente cubriría este observador. Por otro lado está el valle, que sería la ubicación del mínimo desplazamiento vertical. La longitud de onda se refiere a la distancia que hay entre dos crestas sucesivas, y la altura de ola, que es muy importante para cualquier proyecto en la costa, está dada por esta distancia vertical entre la cresta y el valle de la ola. Aquí un poco para que queden más claros algunos de estos conceptos. Si tenemos una foto aérea, la longitud de onda sería esta distancia entre estas dos olas que se alcanza a observar aquí. Y hay otra característica también muy importante, que es la dirección del oleaje. Si esto fuera una vista en planta perfecta donde el norte está para arriba, las olas de la izquierda en la figura vienen con dirección norte. La dirección se da en función de desde dónde vienen las olas. Y por otro lado, estas olas que están hacia el lado derecho de la fotografía son olas del noreste. Por otro lado, también tenemos la descripción de las olas en
en el tiempo. En este caso tenemos esta misma ola, pero si tenemos al observador con un reloj y toma el tiempo en el que se tardan en pasar dos crestas sucesivas o dos valles sucesivos, hablamos del periodo, y la frecuencia es únicamente el inverso de este periodo. Otra característica importante es la velocidad o la celeridad de las ondas. Esto es sobre todo importante para sistemas de alerta temprana de tsunamis. Muchas veces lo que queremos saber es en cuánto tiempo va a llegar este tsunami, y para eso necesitamos calcular la velocidad o la celeridad de la onda que se obtiene a partir de la longitud y el periodo, como la división de la longitud y el periodo de la onda. Y con esto, pues ya podemos saber, dependiendo la distancia en la que está nuestro sensor de alerta temprana, cuánto tiempo tenemos para, por ejemplo, la evacuación de alguna zona en específico. Otra característica importante es la energía. Es muy importante decir que, por ejemplo, como se observa en esta animación de esta ave que está flotando, el vaivén de las olas no produce un movimiento neto de esta gaviota, sino únicamente genera esta descripción de este movimiento oscilatorio, como se observa en este círculo amarillo. Eh, las olas en general no transportan masa, lo que transportan son energía. ¿Y cómo sabemos la energía de las olas? Pues esta es proporcional a la altura o a la amplitud al cuadrado. Por lo tanto, una ola de alta energía va a ser una ola más grande o con una altura mayor, y una de baja energía sería una de menor altura. Esto es relevante sobre todo ahora con la explotación de energías renovables y en caso específico de la energía del oleaje. Finalmente, para terminar nuestra descripción acerca de las olas, es importante hablar sobre su generación. La generación depende del viento. Y por un lado, nos podemos imaginar que depende de la intensidad del viento o de la magnitud del viento. Por eso, cuando hay huracanes, hay olas más grandes que en un día cualquiera en la playa. Otra característica importante es el llamado fetch, que es este punto número 2, y esta es la distancia en la que está soplando el viento para que genere esas olas. Entonces depende de el sistema que está generando el oleaje. También no solo depende de esta distancia del fetch, donde en esta figura estamos viendo una vista en planta esquematizando la playa y el océano, sino también del ancho del fetch, es decir, qué tan grande es el sistema, el área, a final de cuentas, dada por la longitud y el ancho, determina también la altura de ola. Obviamente, no es lo mismo que este sistema esté o que el viento esté soplando a gran velocidad durante una hora que si estuviera 24 horas o 48 horas. Por lo tanto, el tiempo también es otro factor determinante, y finalmente también la profundidad. Es más fácil mover el agua dependiendo de la profundidad y la fricción que va a tener el fluido. Ahora pasamos al siguiente tema de parte de la presentación, que es por qué es importante medirlas. En pocas palabras, ¿cuál es nuestra motivación de poner instrumentos y medir olas allá afuera? Para esto utilizo esta ilustración de Alberto Guerra, que ya se ha mostrado en otras presentaciones del ANRES, un poco para que se observe claramente digamos, la cercanía de nuestras actividades a la costa. Tenemos los puertos, en el caso de Yucatán, el puerto de altura y varios puertos de abrigo. Tenemos varias casas, tanto de las comunidades que ahí viven, como también de gente que va por temporadas. Y el oleaje es muy importante para que se desarrollen tanto actividades o el desarrollo de infraestructura, como también para la dinámica de la playa, es decir, las variaciones que tiene en la playa a lo largo de las diferentes temporadas. Por lo tanto, necesitamos conocer el oleaje, en pocas palabras, la altura, el periodo y la dirección, para poder diseñar estructuras que funcionen bien. Funcionar bien es, por ejemplo, este dique que no permita que
una ola rebase la estructura y por lo tanto imposibilite la circulación en esta vialidad. También para la estabilidad me refiero a que este muelle pueda ser capaz de soportar las fuerzas que van a generar estas olas de tormenta en los pilotes. También es relevante para el transporte de sedimento. La forma de la playa responde al oleaje principalmente y por lo tanto el conocer las características del oleaje podrían permitir pues, diseñar las estructuras de una manera que sea menos intrusiva con la dinámica natural. Otro ejemplo es estudios de riesgo. José López habló acerca del nivel del mar que está dado por la marea astronómica más la marea meteorológica. Sin embargo, se ha demostrado que también es importante considerar el efecto del oleaje para estudios de riesgo. Y a esta contribución del oleaje se le conoce como el run-up del oleaje, que es lo que va a determinar finalmente si esta casa en esta ilustración va a ser inundada o no, como se muestra en la fotografía de la derecha. Ahora voy a hablarles un poco acerca de las técnicas de medición del oleaje. Hay diferentes técnicas, no voy a hablar de todas, nada más mencionarlas para que tengan los antecedentes aquellos o aquellas que no hayan tenido la oportunidad de leer sobre este tema. Hoy en día podemos obtener información desde el espacio, principalmente de la altura de ola en transectos determinados. No son series temporales en un punto fijo, sino son de alguna manera pasos a lo largo del globo, pero que definitivamente dan información importante. También se puede medir desde el fondo del mar. Este es ¿cómo se llama? Aparato utilizado frecuentemente en el laboratorio por José y otros colegas, que es un correntímetro acústico Doppler, mide corrientes, mide presión en el fondo y a partir del efecto Doppler es capaz de utilizar las presiones y las componentes de la velocidad para obtener los parámetros del oleaje. Y en el sensor o en el dispositivo en el que me voy a enfocar es una boya de oleaje. Las boyas de oleaje flotan en la superficie y de alguna forma nos podemos imaginar que esta ola que se observa aquí, en estas fotos tomadas de esta referencia que pongo en la parte inferior de las fotografías, nos va dibujando la altura de la ola a lo largo de la superficie, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de las boyas y como ya está en la superficie, es fácil de alguna manera con un sistema de transmisión de datos comunicar la información en tiempo real. Me voy a enfocar a continuación a platicarles acerca de la boya de sisal. La boya de sisal es una boya que consiste en digamos, la boya en sí, que tiene unos paneles solares, por lo tanto no necesita baterías, tiene un sensor de temperatura, como se observa en la fotografía de la derecha, tiene sensores en la parte inferior de la boya y también tiene un acelerómetro. Ese acelerómetro nos permite, a partir de las matemáticas del cálculo diferencial, obtener altura de ola y con otros algoritmos también obtener la dirección. En el caso de sisal, la boya está anclada con un cable de comunicación, lo que permite, como se observa en la imagen de la izquierda, contar con diferentes instrumentos que miden, por ejemplo, la presión en el fondo para saber el nivel del mar o también la temperatura cerca de la superficie o a media agua, como se observa en los incisos C y D. Por lo tanto, no solo obtenemos información del oleaje, sino también obtenemos información acerca del nivel del mar, la temperatura del agua y también de la presión atmosférica.
La historia de estas boyas en Yucatán iniciaron en abril del 2017. En abril de 2017 se puso la primera de estas boyas, que era una versión de prueba. En ese entonces, la empresa estaba iniciando en ese entonces su producción y se puso frente al puerto de altura de Progreso, al muelle fiscal, en la ubicación muestra en ese pin amarillo. Sin embargo, pocos días después nos dimos cuenta, gracias a la información en tiempo real, que había sido movida de su posición, y en las líneas rojas y negras les muestro la trayectoria de esa boya que terminó en el puerto de Progreso. En su momento, la información sobre ubicación era transmitida cada hora, entonces fue muy complicado hacer el rastreo, ya que cuando llegabas a mar, pues ya se había movido a tierra y viceversa, pero se logró recuperar, afortunadamente, y esta historia, bueno, se repitió como 5 o 6 ocasiones en diferentes puertos de la costa de Yucatán. Un poco el problema, o gran parte del problema, fue la falta de comunicación y de difusión de este proyecto, pues, a los usuarios de la zona costera. Entre las acciones que se realizaron, bueno, se han llevado continuamente, se ha participado en actividades un poco, sobre todo, más enfocadas a estudiantes de grados de primaria, inclusive de kinder, un poco para explicarles la importancia de las olas y la importancia de medirlas. Y también, a través del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, se ha llevado talleres o pláticas con usuarios de la costa, un poco para dar a conocer esta iniciativa. Este es un ejemplo del material que se ha generado. Este es específicamente de la boya de sisal, donde dice exactamente qué información se obtiene y también los medios de difusión de esta información, que puede ser a través de un grupo de WhatsApp o a través de páginas web. Este es un poco el ejemplo de las diferentes formas de visualizar la información y acceder a ella. La primera es en inglés, que es pues una plataforma desarrollada por el fabricante de la boya, donde podemos ver, en este caso, en el lado izquierdo, donde están las olitas, 0.86 metros, esa es la altura de la ola, y también nos da una aproximación del viento y la ubicación de esta boya. En la siguiente imagen les muestro la versión en español desarrollada en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros, donde también se presenta la misma información y también se puede visualizar la serie temporal y descargarla, como les voy a comentar un poco más adelante. Y finalmente les enseño una impresión de pantalla de esta mañana el grupo de WhatsApp, donde cada hora se publica la información de altura de la ola y dirección de la ola, la velocidad y la dirección del viento, la temperatura del mar y la presión atmosférica. Para la descarga de los datos, me voy a enfocar a la página del Observatorio Costero del Sureste, que a ver si Deneb me hace el favor de poner el vínculo o los vínculos de estas páginas en el chat. Y bueno, tenemos una vez que accedemos a esta página, en la parte inferior tenemos la opción de descargar los datos. Se descarga un archivo, una hoja de cálculo donde podemos identificar la altura de la ola, en este caso, el periodo de la ola, que es un poco las características que ya les había mencionado en la parte inicial de esta presentación, y la dirección media, donde el 0 de dirección es olas que vienen del norte, 45 grados es del noreste, 90 grados del este y así sucesivamente hasta los 360. Y finalmente en la columna O, en esta diapositiva, vendría la fecha y hora. Finalmente, les voy a presentar el mismo ejemplo que presentó José en su presentación anterior, en este caso norte del 5 de febrero de este año, y un poco para que vean los
los datos que podemos visualizar y que podrían visualizar ahora mismo. Tenemos presión atmosférica, temperatura del agua y nivel del mar. En la línea negra es el momento de la llegada de este norte. Aquí lo importante es decir, a partir de que llega el norte, como sabemos, es un frente frío y se le conoce como frentes de alta presión. La presión atmosférica empieza a aumentar, como se observa en el panel superior. En el panel inferior se observa cómo la temperatura del agua empieza a disminuir con la llegada de este frente frío debido a la mezcla que existe y por lo tanto el sensor de temperatura que está cerca de la superficie empieza a recibir agua del fondo y el nivel del agua, en este caso, se incrementa o presenta este pico que obviamente va a ser más grande, este incremento del nivel del mar cerca de la costa por estas cuestiones que comentó José. En cuanto al oleaje, tenemos altura de ola y vemos como la altura de ola en esta boya que está a 20 metros fue una altura de ola de 3 metros prácticamente. El periodo de la ola fue de 6.9 segundos. Generalmente el periodo de la ola en esta zona es de 3 segundos durante brisas, 3, 4 segundos, por lo tanto era un periodo alto. Y la dirección, la cual se va en el panel inferior, es de 332 grados, lo cual indica, como la flecha lo indica, donde el norte estaría viendo hacia arriba, oleaje del noroeste, ¿no? Entonces es un oleaje este, casi normal a la playa, pero con cierta dirección. Y bueno, nada más para finalizar, acá les dejo algunos QRs acerca del grupo de WhatsApp y de una de las páginas para descargar los datos. Y pues agradezco al Laboratorio Nacional por esta iniciativa de presentar los sensores con los que trabajamos y un poco algunas de sus aplicaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias tanto al doctor Alec como al doctor José López por la presentación. Les recordamos que estamos en el webinario La importancia de medir el oleaje y el nivel del mar en la costa, en donde nuestros dos ponentes hicieron sus respectivas presentaciones dentro del ciclo Instrumentos de medición para el monitoreo de los socioecosistemas marino-costeros. Y a continuación iríamos con la parte de preguntas, si es que existieran preguntas a partir del chat. Estamos transmitiendo por Facebook a la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y también a la página de la UNDI de la Facultad de Ciencias, ahí con sede en CISAL. Y por el momento en lo que llegan las preguntas, tenemos un par de saludos y comentarios. Nos están viendo desde Perú, también ahí en Mérida, Mazatlán, Venezuela. Hoy estamos muy internacionales. Entonces, voy a dar lectura a las preguntas. Tenemos una pregunta, dice, la ecosonda del vehículo submarino a control remoto es de la compañía Blue Robotics y sí, ¿cómo se leen los datos? Sí, el sensor es de Blue Robotics. Hay dos maneras de leer los datos. Tiene un programa en el cual se puede visualizar esta pantalla que les presenté, se puede visualizar en Windows. Se descarga el programa, se conecta el dispositivo y se empiezan a leer los datos. Se pueden grabar los datos. El problema pues es que ahí no tenemos la posición, lo que queremos es tener posición y profundidad, entonces lo que vamos a hacer es con una placa Arduino integrar la señal del GPS y la señal del transducer. Tenemos otra pregunta también para ti, José, que si esa ecosonda ya trae GPS o se tiene que comprar aparte. No, viene aparte, o sea, ese nada más es ecosonda, es un transducer, ya viene casi preparado para leer las profundidades, pero nosotros les vamos a integrar un GPS de Arduino también. Muchísimas gracias. Tenemos una tercera pregunta también para ti. Creo que todavía no se animan a hacerle las preguntas a Alec. Muy al inicio nos contabas sobre los datos del Mareógrafo Nacional y las que ustedes están obteniendo. Entonces la pregunta es que no les queda claro por qué poner un mareógrafo si ya están los datos a nivel nacional. Que si puedes, por favor, explicar las ventajas de hacerlo. Gracias. Bueno, en un principio es desarrollar un dispositivo que sea más económico, ¿no? Entonces,
pues la diferencia de precios es enorme. Este puede costar, digamos, 10,000 pesos y un sensor más sofisticado anda del orden de más de 100,000 pesos. Entonces, como que sí vale la pena tener, desarrollar este sensor. Inclusive si se descompone, pues digamos, es fácil reponerlo. Entonces, como que tener una opción de tener sensores de este tipo, en este caso tenemos dos, porque nos ha tocado muy seguido que un sensor de repente se descompone y entonces se tiene un respaldo. Entonces, siempre es bueno tener un respaldo de datos. Entonces, como que por ahí va la cosa, ¿no? Tener respaldo. Ahora, estos sensores vamos teniendo la experiencia, los vamos haciendo más robustos y se pueden colocar pues, prácticamente en cualquier lugar. Nosotros necesitamos medir niveles de agua tanto en las lagunas como en el mar y tener pues una relación de cómo se mueve la dinámica costera con las lagunas costeras. Muchísimas gracias. Y lo que nos comentabas, ¿no? Que ya dentro de los costos incluso venían algunos repuestos, entonces podría salir Sí, un poco más exacto. barato. Em, en el caso de los anclajes con los ADCPs, ¿cuál es el esquema que utilizan? ¿Cuál es el esquema de medición que utilizan para medir el oleaje? Pues no sé muy bien por dónde va la pregunta, pero lo que hacemos es que medimos corrientes y oleaje. Las corrientes las medimos cada 20 minutos. El dispositivo manda pues unos pulsos acústicos, digamos, durante 2 minutos a, a 1200 Hz y hace el promedio y lo guarda, ¿no? Y luego a otros 20 minutos y hace lo mismo y guarda el promedio de las corrientes en capas de 1 metro. Y el oleaje medimos durante 20 minutos cada hora. Y de esta manera obtenemos el clima de oleaje, digamos, cada hora. Muchas gracias por las especificaciones técnicas. Aquí otra pregunta, también técnica desde Colombia. ¿Cómo podemos colaborar para hacer un prototipo de bote para batimetría somera para Colombia? ¿Cuánto puede costar hacer el prototipo 2? ¿Y qué modelos de oleaje podemos manejar para hacer simulaciones de atenuación del oleaje por barreras coralinas y protecciones de inundaciones y erosión? Bueno, voy a contestar las primeras dos preguntas y le doy la palabra a Alex para que conteste la tercera. Pues se pueden poner en contacto conmigo directamente por correo y ya podemos ahí hablar de los detalles de cómo podemos colaborar y pasarles más o menos cómo le estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Cuál era la otra? Lo de las cuestiones técnicas de cuánto puede costar hacer el Ah, prototipo. y el costo. Entonces, por ejemplo, nosotros ya teníamos el barquito, lo construimos de fibra de vidrio, ha de costar pues también como unos 10,000 pesos. El sensor de Blue Robotics salió del orden de 15,000 pesos. Los motores costaron del orden de 2,000 pesos. El, pues digamos que estamos hablando como del orden de 30,000, 50,000 pesos. Muchas gracias. Y para la última parte, Alec. Es modelos para atenuación, ¿verdad? Del oleaje pues creo que hay varias opciones. Obviamente con los modelos tenemos si queremos resolver mejor la física, viene, digamos, con un mayor costo computacional y viceversa, ¿no? Entonces se puede utilizar desde modelos muy sencillos como el Delft 3D. Sin embargo, ahí es cuestionable su funcionamiento porque generalmente esos ambientes tienen pendientes muy pronunciadas, entre otras cosas. Y la parametrización del oleaje, pues depende mucho los resultados de ello. Un modelo que hemos utilizado que creemos que funciona bien para esos ambientes es el modelo SWASH, desarrollado por la Universidad Tecnológica de Delft y que permite de alguna manera modelar la rotura sin tantas suposiciones.
y bueno, se ha validado con ensayos en el laboratorio y funciona bien, sobre todo para ver temas de inundación. Y ese sería un poco. Muchísimas gracias a los dos por responder. Ya bueno, estamos poniendo el enlace del correo del doctor José López para si quieren hacer un contacto directo y en un momento pondremos los del doctor Alec. Y hay 3 preguntas más, nos quedan unos 8 minutitos de tiempo. Entonces, a través de la página de la UNDI nos preguntan eh, si tienen alguna recomendación de la nueva construcción o ampliación del muelle de Progreso con base en las mediciones que tienen. El proyecto, digo, yo no tengo los detalles del proyecto, depende de cómo incremente, digamos, el área. Lo que pasa es que ya el muelle de Progreso, pues ya tiene un área de influencia de casi 6 kilómetros hacia el puerto de Chuburná principalmente, porque el oleaje viene del noreste. Entonces, si el crecimiento, digamos, está dentro de la zona que ya es la zona de sombra, su impacto no va a ser tan grande. Lo que sí generaría un impacto más grande es que se extendiera todavía más mar adentro, pues eso sí implicaría una mayor afección sobre todo hacia Chuburná, debido a la dirección principal del transporte sedimento. Eso no implica que no tenga efectos hacia el otro lado, pero el principal efecto negativo es hacia Chuburná. Muchas gracias. Una pregunta desde Perú. Los dispositivos para el mareógrafo que hablaron del LIPS, ¿en dónde pueden comprarlos? Pensando que no están en México. Bueno, se pueden conseguir fácilmente en Mercado Libre. Mercado Libre los compran y, bueno, ¿cómo se llama? Por internet. Por internet, sí, exacto. Ok, y regresando a la cuenta que hicimos bueno, que hizo hace rato entre 30 y 50 mil pesos, pues ya nos hicieron la aclaración aquí en el chat de que son pesos mexicanos para que hagan la cuenta, la medición que ustedes, a la moneda que ustedes manejen. La medición de las olas con las boyas que mencionaron puede ser usadas para obtener la altura de ola significante y periodo pico de las olas. Y no me metí en eso durante la presentación, pero realmente lo que te dan, o sea, las ondas o olas que puse al principio de la presentación son olas idealizadas, donde tenemos la misma ola que se repite. Cuando vamos al mar, la realidad es que vienen olas grandes, chicas, medianas, y lo que se utiliza como parámetro es esta altura de ola significante y este periodo pico, dirección media, dirección pico. Esa es la información que da o que nos está, ¿cómo se llama? Proporcionando la boya. Ya una vez que recuperamos la boya, si descargamos los datos, podemos tener la serie temporal de algunas de las variables, pero realmente trabajamos con esta altura significante, periodo pico, dirección media o dirección pico también. Entonces la respuesta es sí. Muchas gracias por las especificaciones. Y la última pregunta que tenemos hasta este momento, con el factor de cambio climático y la elevación de la temperatura, ¿afectarán las corrientes y el oleaje en la península de Yucatán? Pues yo no trabajo mucho con cambio climático. Hay un colega, Cristian Appendini, que sí ha trabajado con este tema. Se han notado algunas, no una tendencia tan clara, pero creo recordar, José, coméntame si estoy mal, que las tormentas, digamos, intensas van a ser más energéticas, a lo mejor, no tanto la frecuencia, pero también depende si estamos hablando de frentes fríos o de huracanes. Nivel del mar sí está claro, la tendencia al menos de datos de altimetría de alrededor de 3 milímetros por año, que es consistente un poco con lo que se ha medido del mareógrafo de Progreso. Entonces, el incremento del nivel del mar, yo creo que sí es
algo más de qué preocuparse en esta zona donde la elevación es muy baja. ¿Algo que quieras agregar, José? Bueno, estamos midiendo también ahora corrientes en Cozumel, del lado de la zona desprotegida, del lado sur, porque también se piensa que las corrientes están disminuyendo, ¿no? De esta corriente global. Y pues es obvio que es debido al cambio climático. Pero bueno, lo estamos midiendo porque una cosa es lo que uno cree y otra cosa es lo que realmente pasa y solamente se puede saber pues midiendo los parámetros. Pues muchísimas gracias y entonces pues a seguir midiendo para tener más información y que se pueda respaldar o hacer otro tipo de mediciones y modificaciones. Me queda más que agradecer. Estamos llegando al final de nuestra transmisión del primer seminario, del primer webinario dentro del ciclo de instrumentos de medición para el monitoreo de los socioecosistemas marino-costeros. Y el día de hoy tuvimos la presencia del doctor Alec Torres y el doctor José López, quienes nos hablaron de la importancia de medir el oleaje y el nivel del mar en la costa. A nombre del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, me gustaría agradecerles mucho su presencia y por inaugurar este seminario que va a ser eh, cada mes, el día lunes, a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, salvo el día festivo ahí por septiembre, que se va a hacer un martes. Bueno, pues muchísimas gracias, doctores. No sé si quieran agregar algo más y si no, pues nos podremos estar despidiendo. Bueno, No. simplemente pues agradecer y estamos para lo que necesiten. Igualmente, gracias. Y ahí está la información de contacto por si quisieran obtener mayor información de alguno de los aspectos que se mencionaron el día de hoy. Gracias, de nuevo. Muchísimas gracias a los dos. Solo confirmar, está el enlace al grupo de WhatsApp en donde se envía la información, está en los datos que están registrados en la página y también están los correos de contacto, tanto del doctor José como del doctor Alec. Bueno, pues entonces, por el momento es todo y nos vemos en otro seminario, en otra actividad más del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego.